La gente ve este proceso de juicio político como una salida constitucional y democrática para aliviar un problema que lleva por nombre Guillermo Lasso. Vergüenza deberían tener ellos, que intentan sostener a un presidente en el cargo, un presidente que está involucrado en actos de corrupción, un presidente que tiene responsabilidad política y que así lo hemos demostrado. Ellos deben tener vergüenza de sostener a un presidente que en este momento ha destrozado al Ecuador, que es responsable de muertes violentas, de secuestros, de extorsiones, de la migración forzada, del desempleo crónico, de que más de 3 millones de familias ecuatorianas coman una sola vez al día. Son ellos los que deben tener vergüenza de no observar lo que dice la Constitución y la ley para sostener a un presidente incompetente, indolente, corrupto y que se le ha probado las responsabilidades políticas. Nosotros estamos actuando amparados en lo que dice la norma, amparados en lo que dice la Constitución, y hay que recordarle a este señor que la máxima instancia de decisión en la legislatura es precisamente el Pleno, que está conformado por 137 legisladores y que él puede decir lo que sea, pero la Asamblea va a actuar en derecho y va a actuar con esta responsabilidad histórica que hoy tiene con las y los ecuatorianos. Asambleístas, muchos analistas y obviamente pues los asambleístas que están en contra de este juicio político han indicado que él mismo goza de ilegalidad. Pero yo le quería preguntar si no es suficiente la fuerza externa, la fuerza del pueblo ecuatoriano que le dijo el 5 de febrero al presidente Guillermo Lasso no en las 8 preguntas de la consulta popular, le dio el triunfo a partidos de oposición como Revolución Ciudadana y Pachacuti, y hoy el pueblo se ha pronunciado y ha calificado como uno de los peores presidentes de acuerdo a unas encuestas que se ha realizado. Publicada en Estados Unidos, publicada en Estados Unidos, tiene casi un 90% de impopularidad. No es una fuerza suficiente para que el presidente tome la determinación él, en vez de que sea la asamblea de una renuncia, por ejemplo. El presidente de la República carece de legitimidad, no tiene respaldo ciudadano, su poder ya ha sido revocado por el pueblo ecuatoriano, no ahora, sino desde que comenzaron todos estos problemas, cuando él no ha topado los problemas que tiene la gente, cuando no ha podido garantizar salud, educación, empleo, seguridad. El presidente no tiene apoyo y respaldo de la gente. 9 de cada 10 ecuatorianos respaldan este proceso de juicio político. 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en su palabra. No creen en la palabra de alguien que ha destruido todos los puentes de diálogos, un presidente que no pudo construir gobernabilidad, un presidente que no pudo construir un Estado fuerte, un presidente al que el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común le han ganado la batalla, porque él no llegó a gobernar para la gente que menos tiene, él llegó a gobernar para las élites, él llegó a proteger a su cuñado, el señor Danilo Carrera, de sus vínculos con la mafia albanesa. Por lo tanto, no pueden tampoco decir los legisladores que están vendiendo sus conciencias que este juicio es ilegal. Este juicio es tan legal que tiene un dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. Y nosotros hemos demostrado con las pruebas, con las evidencias, la responsabilidad política del presidente Lasso, y que no basta solo con su censura y su destitución. El presidente Lasso también se le deben establecer las sanciones penales correspondientes a él y a su círculo más cercano. Una cosa es que se quieran tapar los ojos y darle la espalda al país, pero también hay que recordarle al presidente Lasso y a esos legisladores que están haciendo acuerdos por debajo de la mesa, que están vendiendo su voto, que ellos serán responsables de pulverizar la democracia y pulverizar el país. Lo que vivimos es muy grave. La gente ve este proceso de juicio político como una salida constitucional y democrática para aliviar un problema que lleva por nombre Guillermo Lasso. Hoy hay dos caminos. Los legisladores debemos ser responsables. El un camino es estar del lado de la gente y dar paso a la censura y a la destitución, y que de esa manera el país vuelva a tener esperanza, vuelva a tener desarrollo, vuelva a tener seguridad
y se empiecen a acabar todos esos problemas. Y el otro camino es el de aquellos que intentan sostener a un presidente conectado a un respirador político artificial y que deben saber que se están convirtiendo en corresponsables de lo que pasa en el Ecuador, de las muertes, de las extorsiones, de los secuestros, y que estemos caminando a convertirnos en una cosa común con himno nacional. Eso deben saber esos legisladores inescrupulosos que intentan vender su voto y que no les importa los problemas de la ciudadanía. Asambleísta, sería muy importante porque usted ha manejado mucha información, hemos seguido todos los ecuatorianos atentos, su participación como interpelante, la respuesta también de Villavicencio. Como periodista estamos obligados a escucharlo, verlo, analizar. Pero sí observamos que desde que se inició el proceso se ha insistido en un elemento técnico fundamental que tiene que ver con el término peculado, que sobre eso surgió el informe que fue a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional desde el principio dijo que había apenas una delgadísima línea que permitía que se admita, ¿verdad?, para que se discute el tema básicamente sobre la palabra peculado. Es decir, se ha insistido muchísimo en ese tema, pero no se ha logrado. Quizás mucha gente no tiene bien clara la película y piensa que de pronto se está forzando, ¿verdad?, a hacer de este tema del peculado una acción ilegítima, porque está demostrando la Comisión de Fiscalización que no se ha cumplido con lo que establecieron organismos como la propia Procuraduría, que vamos a hablar de ese tema, que ha indicado que debe remitirse estrictamente a lo que está dictaminado por la Corte Constitucional. Esa parte, explíquela, asambleísta, por favor. Eso es totalmente falso. La Corte Constitucional, a través del dictamen, abrió la puerta para que el presidente de la República le rinda cuentas a los ecuatorianos por sus actos de corrupción y su responsabilidad política. Segundo, en el mismo dictamen de la Corte Constitucional indica y hace una diferencia entre el control político al control jurisdiccional. Ahora, lo que ha pretendido hacer el legislador Fernando Villavicencio, tanto en el desarrollo de la sustanciación del proceso de juicio político, así como también en ese informe que no obtuvo los votos de aprobación, es alejarse de los parámetros de evaluación del enjuiciamiento político al presidente Lasso, que están determinados en el mismo dictamen de la Corte Constitucional. Pero además también se le olvida al legislador Villavicencio que la Asamblea Nacional no está investida de facultades jurisdiccionales para entrar a hacer una valoración del elemento del tipo subjetivo del dolo. Eso es competencia de los jueces ordinarios en materia penal, no de la legislatura. Y tercero, que incluso en ese informe, un informe inescrupuloso, jamás hacen una valoración de los elementos de cargo. Tan solo se limitan a decir que no son conducentes, pero no hay un parámetro jurídico y técnico para que indiquen el por qué no son conducentes. Es un informe que ha sido construido, un copia y pega de la contestación de la defensa del presidente de la República, del alegato de la defensa del presidente de la República, y que ha sido presuntamente elaborado en Carondelet por el ministro Henry Cucalón. Así que hoy no le vengan a engañar al país. Son ellos los que quieren sostener a Lasso con base a argucias jurídicas porque no tienen los votos para salvarlo. Y eso se evidenció el día sábado en el desarrollo de la comisión, y también por ello han tenido que recurrir al Procurador General del Estado, que se ha olvidado que él es abogado del Estado, no abogado del presidente Lasso, y que su pronunciamiento no es legal, es un pronunciamiento ilegal porque existe ya un dictamen de Corte Constitucional y él debía abstenerse de emitir este pronunciamiento de acuerdo a lo que dispone el artículo 2 y 11 del reglamento 24 aprobado el 17 de julio del 2019 de la Procuraduría General del Estado. Pero además, el procurador jamás solicitó un criterio jurídico a la Asamblea Nacional. En otros casos ridículos, solicita el criterio jurídico, y en este caso de tanta complejidad y responsabilidad con el país no lo hace. Por lo tanto, ha violentado el debido proceso administrativo. Y quiero señalar
que el Procurador General del Estado ha incurrido en un incumplimiento de funciones al no acatar lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional, pero también se ha arrogado funciones que no le corresponden y que son causal de un proceso de juicio político en su contra.